Hola, yo soy Montserrat Pueblita, directora del Centro de Recursos de Gensler, México. Siendo arquitecta, yo creo que la conciencia de la luz es algo que apareció en el transcurso del tiempo. Posiblemente en el momento en el que empecé a ver la importancia que tenía como hasta ¿sabes? Siendo como un personaje de entre los principales para cualquier diseño que todos hacemos. Cualquier material, cualquier espacio, cualquier intención cambia cuando tienes esta conciencia. A ver, yo creo que mi experiencia empieza con una firma de 4 personas y de ahí ya me cambié al mundo corporativo y en una empresa global. Empieza diseñándolo todo desde cero, ¿no? Entonces, al principio fue mucho la especificación, no nada más de todo lo decorativo, sino también de la iluminación arquitectónica. Por lo tanto, tienes que conocer mucho de lo técnico, ¿no? Pareciera que la iluminación es esta cosa, como un ideal solamente conceptual, pero creo que hay una importancia en darle valor a toda la parte técnica, no nada más a la estética, ¿no? Y de ahí fue ir avanzando en las diferentes firmas en las que he estado, y entonces para llegar a una firma en donde posiblemente el 90% de nuestros proyectos, si no es que todos, tenemos diferentes consultores de iluminación. ¿Con quiénes trabajamos? Dependiendo del proyecto, yo les diría que con todos. Y de ahí más bien ha cambiado un poco nuestra percepción a qué es lo que estamos buscando de manera conceptual para que los consultores nos ayuden a especificarlo, pero cuando tiene que ver con algo decorativo, pues sí decir, esto decorativo sí lo quiero, sí lo necesito, ayúdame a integrarlo en el proyecto y demás. Y también ir viendo las tendencias, cómo ha estado cambiando lo decorativo a lo arquitectónico y cómo esta barrera cada vez se difumina más. Para especificar lo que sea, pero particularmente iluminación, si no entiendes la parte técnica, es muy difícil que puedas especificar algo estético o con un valor estético, ¿no? Entonces, si bien lo conceptual es importantísimo para poder comunicar lo que estás buscando, si no conoces la parte técnica, es imposible que te expliques mejor, ¿no? Entonces, si bien siempre tenemos a alguien que nos apoya en toda la especificación, que son los y las consultoras, si no sabemos qué está pasando en el mercado en la parte técnica, creo que es mucho más difícil podernos explicar, ¿no? Entonces, es esta importancia entre cómo funciona desde adentro, ¿no? Para saber a nivel conceptual cómo se puede especificar o programar o poner, lo que sea. Nosotros intentamos que todas las comunicaciones con consultores y con proveedores sean súper horizontales, ¿no? Si bien nosotros siempre tenemos una intención, porque yo creo que no hay persona que diseñe que no tenga una intención previa, es importante también el ser súper consciente que estas personas o estos consultores o estas empresas se están especializando en algo, ¿no? Entonces, que está bien no saber y está bien aprender algo nuevo, ¿no? También está bien cuando tú tienes un concepto, pero tiene que ser o a mi manera, tiene que ser una comunicación fluida, tiene que ser una comunicación clara y horizontal para saber qué es lo que tú estás buscando, cómo se puede resolver o cómo tú crees que se puede resolver y cómo un experto o experta te termina diciendo en realidad cuál es la mejor opción. Entonces es un poco la interacción de los dos, es el estar dispuesto a tú tener información desde antes para poder explicarlo mejor, pero también entender que hay una persona que va a saber más que tú porque hace eso 24 horas al día. Posiblemente haciendo hoteles, ¿no? Yo creo que haciendo hoteles tienes o residencias brandeadas, ¿no? Que va de la mano dentro de todo lo de hotelería. La intención de cada uno de los espacios es tan diferente que no hay manera en la que tú los puedas solucionar todos, ¿no? Entonces, el qué está pasando en un back of house, con una oficina, ¿no? Donde necesitas X cantidad de productividad, versus qué está pasando en una cocina, ¿no? La diferencia entre quién está lavando los platos y quién está cocinando en la parrilla, los diferentes escenarios que en realidad estamos buscando al momento de llegar a un lugar de consumo, que es muy diferente una joyería que una heladería o un restaurante o los 58 tipos de restaurantes que hay, ¿no? Y también entender, y creo que va también muy de la mano en todo lo de automatización, ¿no? Y ser muy consciente cómo quieres que cada uno de estos espacios mantengan una intención. Entonces, por ejemplo, en las habitaciones,
en algún momento yo pensaba como, claro, ¿no? Va a llegar un momento en el que vas a aplaudir y todo se va a aprender, pero también entender que los espacios inclusivos, ¿no? Incluyen efectivamente, por ejemplo, multigeneraciones. Entonces, ¿qué pasa con una persona boomer versus una persona Z cuando está llegando a los espacios, sobre todo en los espacios que son tan íntimos como no nada más tu casa, sino como una habitación de hotel que termina siendo tu casa, pues el tiempo en lo que estás habitándolo? Entonces, es las diferentes comunicaciones y qué ha pasado con cada uno de estos espacios, ¿no? Y posiblemente otro ejemplo sea nuestra oficina, ¿no? En el momento en el que nosotros hacemos nuestra oficina, empezando porque firmas de diseño, éramos 100 personas en ese momento, entonces éramos, si bien había un equipo o hay un equipo que se dedicó a diseñarlas, pues como que muchos teníamos este sentido de querer opinar, y eso creo que es muy complejo. También muchos confiamos en que ese era el equipo y que estaba bien. Pero también creo que la manera de atacarlo fue muy puntual. Era qué pasaba en una materioteca donde queremos que se vea la iluminación de un hospital, ¿no? Pero también de un hotel, pero también de un espacio de retail, cómo cambiaban los colores y los materiales en cada uno de estos escenarios, por ejemplo. La cantidad de iluminación que nosotros íbamos teniendo, por ejemplo, en la cafetería, y qué pasaba cuando tienes una capacitación versus cuando estás comiendo, ¿no? E ir jugando con estos escenarios a nosotros nos ayudó muchísimo el hacer consciente este proceso en nuestro propio espacio. Mis 5 recomendaciones serían definitivamente los espacios arqueológicos. Siento que la luz genera, junto con todos los relieves de los espacios arqueológicos en México, sobre todo los del sureste, yo me iría, definitivamente los espacios arqueológicos. El que sigue sería las obras de Barragán. Si empezamos por uno, pues claro que sería su casa y todos los significados que tiene. El tercero, yéndome muy de la mano, sería las obras de Gaudí, y dentro de las obras de Gaudí, muy puntual, la Sagrada Familia y todo lo que hizo con la losa, los vitrales y demás. A mí las iglesias en general me gustan, el manejo que tienen con la luz. Si nos fuéramos por tipologías de proyectos, yo creo que sería el que sigue los museos. Los museos siempre me sorprenden, desde los patios del San Ildefonso, ¿no?, hasta toda la iluminación y todo el estudio que está atrás del Jumex, me parece espectacular. Entonces, los museos siempre son esos que me quedo un espacio más a observarlos. Y de ahí yo soy mucho más de iluminación indirecta, entonces posiblemente los espacios, creo que una de las cosas que más me gustaba de uno de los departamentos que yo viví hace varios años, es que arriba de la regadera había un tragaluz, ¿no? Entonces siento que los espacios que limpian, como puede ser una regadera, o los espacios con agua serían, ¿no?, con cuerpos de agua, donde puedes tener estos reflejos y demás que tengan iluminación natural, me gustan mucho y me llenan. Entonces yo creo que esas serían mis 5 recomendaciones. Mis redes sociales, empezaré por Instagram porque en realidad es donde estoy más, que es Montserrat-Pueblita, pero también les invito a que sigan Gensler MX. Muchas gracias.